les da la más cordial bienvenida. Para dar inicio a este evento, cedo el uso de la voz al maestro Sergio Zúñiga Hernández, fiscal especializado en delitos electorales. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto para la Procuraduría General de Justicia, así como para la Fiscalía Electoral, que en el marco de nuestro centenario tengamos un evento tan especial como el que el día de hoy nos convoca, que es la presentación de la Ley General en materia de delitos electorales, comentada por los coordinadores de la obra, así como por uno de los coautores y nuestro Procurador General de Justicia. Saludo con aprecio al doctor César Astudillo Reyes. Doctor, bienvenido a Hidalgo, Pachuca, en su casa. Maestro Gilberto Pablo de Hoyos Porfón, presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales. Gracias porque la Fiscalía de Derechos Electorales de Hidalgo sea la primera en donde se presenta la Ley General en materia de derechos electorales comentada. Nuevamente, gracias y bienvenido, Gilberto. Un hidalguense reconocido en el ámbito electoral, maestro Marco Antonio Baños Martínez, ex consejero del Instituto Nacional Electoral y coautor de la obra que hoy se presenta. Gracias por su acompañamiento. Raúl Arroyo, Procurador de Justicia del Estado. Gracias, señor, por el apoyo que en todo momento brinda la Fiscalía Especializada en materia de derechos electorales y por su interés para que la Procuraduría, en el marco del centenario, realice este tipo de eventos. Maestra Cincinnati Rodríguez Fernández, su procuradora de la región Poniente, compañera y amiga, gracias por haber aceptado ser moderadora de esta presentación. Saludo con aprecio a la presidenta y magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Bienvenida, maestra presidenta Rosa Amparo Martínez de Chugar. Bienvenidos a los magistrados Manuel Alberto Cruz Martínez y Olegario Hernández Cortés. Es un gusto contar con la presencia de las y los consejeros del Instituto Estatal Electoral. Saludo con aprecio a Blanca Estela Blanca Tolentino Soto, Miriam Saraí Pacheco Martínez, Salvador Domingo Franco Azad, Cristian Uciel García Reyes, Augusto Hernández Ahogado y a Francisco Martínez Ballesteros. Asimismo, le solicito sean el conducto para enviarle un cordial saludo a la presidenta maestra Guillermina Vázquez Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Se encuentran también en este momento aquí con nosotros y doy la bienvenida al maestro Gerardo Vázquez Alarmiste, delegado de la Fiscalía General de la República. Saludo con aprecio al maestro Juan Carlos Mendoza, vocal secretario. Maestro, un saludo al maestro Ascani, por favor. Saludo y agradezco la presencia de mis compañeros Ricardo César González Baños, Arturo Flores Molina y Víctor Ariel Pérez Benítez, fiscal anticorrupción y subprocuradores de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. Gracias por acompañarnos. Maestro León Maximiliano Max Hernández, bienvenido y gracias por todo el apoyo. Es un gusto y un honor contar con el día de hoy con las presidentas de los partidos políticos, con Pablo Arturo Gómez López, presidente del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias por tu asistencia. Saludo con mucho aprecio a Sandra Alicia Ordóñez Pérez, presidenta del Partido Morena. Muchas gracias. A la maestra Sharon Montiel Sánchez, presidenta del Partido Encuentro Social, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Asimismo también saludos a los representantes de los demás partidos políticos que el día de hoy nos hace el favor de acompañar. Yo quiero aprovechar en este momento y este foro, y ahorita que se encuentran representantes de partidos políticos y presidentes de algunos de ellos,
Aprovecho este foro para reconocer el trabajo de las y los presidentes de los partidos políticos con la democracia en nuestro Estado, ya que su compromiso trajo consigo la firma del primer convenio de este tipo en nuestra entidad, ello previo a este último proceso electoral. Mismo que obedeció a la civilidad y buenas prácticas y a la cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género, el cual tuvo como resultado una reducción significativa en la comisión de delitos electorales en comparación con el proceso anterior en donde se renovaron los ayuntamientos. De nueva cuenta, muchas gracias por ese gran compromiso. Saludo a las y los directores generales de nuestra Procuraduría General de Justicia del Estado y en especial a mis compañeros integrantes de la Fiscalía Electoral. Gracias por su entrega y dedicación. A continuación, me permito dar a conocer una breve semblanza de la trayectoria de quien el día de hoy modera este panel. Cicianet Rodríguez Fernández es maestra en el sistema penal acusatorio, actualmente subprocuradora de la región Poniente. Ha tenido una larga trayectoria en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, ocupando diversos cargos como secretaria de Estudio y Proyecto de Segunda Instancia del Sistema Penal Acusatorio, así como jueza de control y tribunal de enjuiciamiento en los distritos judiciales de Pachuca de Soto y Mixquiahuala de Juárez Hidalgo. Además, en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo se desempeñó como proyectista en diversos procesos electorales, con las ponencias del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, con la magistrada Marta Martínez Guarneros y con aquel entonces el magistrado Raúl Arroyo. Cuenta con un sinfín de cursos de capacitación en materia penal electoral y derechos humanos. Maestra Cici, el panel es suyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas todas y todos. A esta presentación de la Ley General en materia de delitos electorales comentada, vamos a escuchar a 5 de nuestros integrantes del panel del día de hoy. El primero de ellos, el doctor César Astudillo, de quien me permito hacer una breve semblanza de su currículum. Es doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis doctoral que recibió el premio extraordinario. Cuenta además con maestría por la propia universidad, especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y además la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Bolonia, en el Tribunal Constitucional de España y en el Max Planck Institute. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde el año 2006. El Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT lo ha reconocido además como investigador nacional nivel 2. Se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Enseña o imparte materias de derechos humanos, de derecho constitucional, teoría de la Constitución y derecho electoral. Además, ha sido catedrático en el posgrado de la misma universidad y profesor en los grados de maestría y doctorado en diversas universidades del país. En la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido abogado general y secretario de atención a la comunidad universitaria. Es el director fundador de la Revista Mexicana de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas desde el año 2011. Es autor, coautor y coordinador de 23 libros y ha publicado alrededor de 50 artículos académicos en libros colectivos y revistas especializadas de México y el extranjero. Están estudios electorales, estatus, organización y funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y además ha impartido más de 300 conferencias y ponencias en diversas instituciones académicas de México, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Colombia y República Dominicana. Le damos el uso de la voz al doctor Astudillo, será un placer escuchar. Muchas gracias, gracias por la presentación.
a la subprocuradora Cicianet Rodríguez. La verdad constituye un motivo de gran satisfacción poder estar aquí. En primer lugar, yo creo porque empezamos a sentir que volvemos paulatinamente a la normalidad. Realmente el hecho de poder vernos, el hecho de poder convivir, el hecho de poder platicar unos minutos de manera previa y ver ya un auditorio con la presencia de todas y todos ustedes ya se ha alentado, y quiere decir que parece que nos acercamos al final de esta pandemia que realmente nos ha venido a modificar la existencia y su sentido. Quiero iniciar agradeciendo la anfitrionía del señor procurador, querido Raúl Arroyo, tiempo sin vernos, aparte por la pandemia, pero seguimos en contacto por intereses comunes, por temas públicos que nos son cercanos y nos son comunes. Gracias a la anfitrionía. Y también creo que la anfitrionía es de Marco Baños, porque Marco es un ilustre hidalguense, así es que también a él, que además forma parte de la lista de autores de la obra que presentamos. Le agradezco también a los magistrados del Tribunal Electoral que se encuentran presentes, a las y los consejeros, otros funcionarios públicos, los líderes de los partidos políticos. Gracias por estar acá. Yo quiero, en primer lugar, decir cómo surgió esta idea. Y eso me permite agradecer al fiscal electoral de Nuevo León, presidente también de la Asociación de Fiscalías Electorales de la República, a mi amigo Gilberto de Hoyos, porque lo cierto es que la idea original, el impulso original fue de él. Realmente él tuvo esta idea de generar un libro que hiciera referencia a esta pieza de nuestro modelo de organización electoral, que es a veces la menos conocida, la menos visible, la menos estudiada, que es de las fiscalías electorales. Si nosotros vemos la bibliografía que hay sobre las instituciones electorales, sobre el IFE, sobre el INE, sobre el tribunal, nos vamos a dar cuenta que hay una vastedad, una amplitud de textos que se refieren a estas instituciones, pero lo cierto es que si hacemos lo mismo en relación a las fiscalías electorales, vamos a ver que se reducen notablemente. Entonces, Gilberto me buscó y me dijo, oye, tengo ganas de hacer esto, y ahí empezamos a platicar sobre la mejor estructura que podía tener una obra de esta naturaleza. Cuando me invita, lo cierto es que yo, que de alguna manera también me he dedicado en mis intereses académicos a escribir sobre las autoridades administrativas, sobre las autoridades jurisdiccionales, no me había detenido a hacer un estudio sobre las fiscalías y sobre delitos electorales. Entonces, bueno, vi también la ocasión de acompañarlo y de yo profundizar en este muy interesante ámbito del penal electoral. En este sentido, vimos lo que existía, lo poco que existía en el ámbito de la bibliografía. Nos dimos cuenta que los textos, sobre todo a partir de 2014, con la reforma electoral, las nuevas leyes generales, pero nos dimos cuenta que podíamos perfilar la obra de distintas maneras, pero que una obra, al final, coincidimos en que una obra que fuera haciendo un análisis artículo por artículo de la ley general todavía no estudiada era lo más pertinente. Y entonces, digamos, cuando encontramos que se iba a hacer el perfil de la obra, nos dimos también a la tarea de diseñar. Nos encontramos, ustedes ven, hay artículos que tienen una extensión reducida dentro de la ley general y que eso podría ser fácilmente abarcable por un autor, pero nos encontramos otros artículos, sobre todo ya cuando se describen los tipos penales electorales, que habían artículos que digamos, tenían un desarrollo en muchas fracciones de todas las conductas, de todos los sujetos, de todas las acciones. Y en ese sentido vimos que algunos artículos
2 o 3 de ellos, muy extensos. Era importante que se nos diéramos a más de un autor para que las colaboraciones tuvieran también una articulación, una homogeneidad interna, y por eso es que al final nuestro volumen de autores fue creciendo paulatinamente, pero me parece que eso también le dio mucha fuerza al resultado final. Después nos sentamos a platicar sobre los autores y nos dimos cuenta que era muy importante sí convocar a la academia, a quienes estuvieran cerca de las fiscalías electorales, a quienes estuvieran también, digamos, cerca de la materia penal, pero de la materia penal electoral, que tiene una especificidad manifiesta que es muy importante subrayar. El penal, a ver, hay principios comunes, pero lo cierto es que el penal electoral tiene vicisitudes, tiene especificidades que conviene tener en cuenta al momento de entrar a investigar o entrar a sancionar ciertas conductas. Y en ese sentido nos dimos cuenta que a la presencia de académicos, de académicas, era muy importante también rescatar la experiencia, las vivencias que los titulares, ex titulares de las fiscalías podían aportar, y fue por eso que hicimos un esfuerzo también, que además fue muy bien recibido, porque debo decir, todos los exfiscales electorales, salvo uno, el maestro Franco, que ya no, digamos, no pudimos convencerlo para que escribiera, pero todos los demás escriben en él. Es decir, están ahí todos los exfiscales, las exfiscales también de la FEPADE, María Romo, Yareli Gómez, Orellana, bueno, hasta José Luis Vargas, que ahora ha dejado de ser presidente de la Sala Superior, se dio un espacio para escribir un texto dentro de nuestro libro. ¿Esto qué quiere decir? Que todos ellos escribieron, bueno, pues Santiago Nieto también, a él no le pedimos que hiciera un estudio de algún artículo, sino le pedimos una presentación. Lo cierto es que en su presentación, que es extensa y profunda, me parece que plasma también su conocimiento de lo que a él le tocó ver, conocer y analizar cuando estuvo al frente de la FEPADE. Bueno, don José Agustín Pinchetti también nos dio unas palabras preliminares, pero también a esto se conjugó con la presencia, y esa parte Gilberto también la llevó muy bien, de invitar a los fiscales electorales de las entidades federativas, Sergio, que también participó con uno de los capítulos, de tal suerte que me parece que el resultado final es muy robusto. Es muy robusto. Para algunos delitos en particular, incluso buscamos perspectivas distintas. Por ejemplo, Marco, que tiene una trayectoria muy destacada, de muy largo aliento en el IFE, después en el INE, le pedimos también que hiciera uno de los capítulos conjuntamente. Son altamente sensibles y profundamente significativos, como el delito de los delitos de violencia política de género. Como también es un delito que describe distintas conductas, decidimos también pedirles a las dos que entraran a hacer un análisis de algunas fracciones cada una de ellas. Y lo cierto es que salió una obra, me parece, muy robusta, una obra única hasta ahora en su género. Eso seguramente dará lugar a que se pueda profundizar aún más en algunos temas, pero también me parece que el valor de la obra, yo al menos la veo en tres sentidos. Tiene un valor práctico para todos aquellos que forman parte de las procuradurías, de las fiscalías especializadas, van a encontrar un material muy valioso, no solamente sustantivo del alcance de las conductas, sino también de las dinámicas internas para poder comprobar la comisión de delitos electorales, para graduar el sistema de penas. Y me parece que ese es un material, repito, muy valioso para las fiscalías, pero también para los partidos
políticos y para todos los que dentro de los partidos políticos llevan a cabo las movilizaciones o llevan a cabo una serie de conductas para que sepan qué es lo que sí se puede, que parece que en política deberíamos de pensar en todo lo que sí se puede, pero sobre todo para que se tenga la claridad de los límites y qué es lo que ya no se puede porque está sancionado penalmente o también administrativamente, aunque eso corresponde pues a el derecho administrativo sancionado. Después, el segundo valor es un valor pedagógico. Me parece que esta materia, como las otras materias, la materia administrativa electoral, la materia jurisdiccional, necesitan este tipo de estudios para conocerlos a profundidad. Me parece que esta perspectiva pedagógica, aún siendo un texto especializado, se cumple y también se cumple en su perspectiva académica. A partir de estos estudios, seguramente quienes se interesen podrán profundizar y llevar estos estudios más allá y hacer tesis de licenciatura, especialidad, maestría y probablemente hasta doctorado. Pero me parece que el valor más importante es un valor que yo le llamo persuasivo preventivo. Finalmente, la descripción de las conductas con todas sus vicisitudes, ya poniéndolas frente al espejo de la realidad, me parece que eso manda un mensaje de lo que realmente no deberíamos hacer. Es decir, finalmente los tipos penales tienen esa inicial función, ser preventivos de su comisión. Y en ese sentido me parece que ahí están estas conductas claramente descritas, ahí están la forma como algunas fiscalías les han hecho frente, ahí están los textos que señalan los resultados que se han tenido en las dinámicas de las fiscalías. Y me parece que todo esto, si se toma en serio, puede ser también muy importante en la construcción democrática en la que estamos inmersos. ¿Para qué? Para que sea un aprendizaje colectivo de todo lo que sí se puede hacer, pero sobre todo de todo lo que no se puede hacer, porque está, digamos, regulado por el derecho penal, y me parece que este valor preventivo es fundamental en este momento en nuestro país. Así es que, bueno, yo nada más les puedo decir que encantado de haber sido coordinador de esta obra, de haber tenido la posibilidad de conjuntar a este amplio número de autores, de autoras, para que ahora esta obra, repito, única en su género, pueda estar frente a todos nosotros. Así es que muchísimas gracias y, bueno, de nueva cuenta, gracias a Gilberto, que fue el original impulsor de que hiciéramos esto juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Escucharemos ahora al maestro Gilberto Pablo de Hoyos Colofón. De él hago una muy breve reseña de su historial profesional. Es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho por la Georgetown University en Washington. En el ámbito público fue abogado de la Embajada de México en Estados Unidos de América, comisionado ciudadano y consejero electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en los periodos de 2010 a 2014, pero además de 2014 a 2017, respectivamente. Desde marzo de 2018 fue elegido como presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales. En el ámbito privado ha ejercido como abogado, es empresario, además de haber presidido diversas asociaciones de la sociedad civil. Actualmente es editorial. Ha realizado diversas publicaciones en instituciones académicas diversas, además de participar como conferencista en distintos foros vinculados con temáticas jurídicas y catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, impartiendo el curso de Derecho Público. En julio de 2021, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a su cargo asumió la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Nuevo León. Bienvenido, maestro, y lo escuchamos. Muchísimas gracias, licenciada. Sí, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer al licenciado Raúl Arroyo, el Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, por
recibirnos el día de hoy y brindarnos esta oportunidad de poder presentar este libro, Ley General en Materia de Delitos Electorales comentada, en sus instalaciones. Muchas gracias, señor Procurador. También agradecer a nuestra moderadora, la licenciada Cici Rodríguez, su procuradora. Muchas gracias, licenciada, por participar y estar con nosotros el día de hoy. Saludar también con mucho gusto y agradecer al licenciado Sergio Zúñiga, el fiscal electoral del Estado de Hidalgo, por apoyarnos y darnos también esta oportunidad de estar presentando este libro el día de hoy ante todos ustedes. Y saludo también con mucho gusto al maestro Marco Baños. Muchas gracias, maestro, por autor también de esta obra, y que participa con nosotros el día de hoy presentando este libro. Y bueno, obviamente a mi amigo doctor César Astudillo. Muchas gracias, César, por estar con nosotros el día de hoy, y obviamente por haber apoyado para poder generar esta obra, que esperamos que pueda ser de utilidad para todos y todas los que estamos involucrados en los temas electorales y de procuración de justicia en materia electoral. Y saludo también con mucho gusto a todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy, a los líderes partidistas también que se encuentran con nosotros. Muchísimas gracias. Y también resaltar que es un honor poder estar en esta presentación del libro, sobre todo para celebrar el centenario de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo. Quisiera hacer algunas breves reflexiones relacionadas con esta obra, y también platicarles un poquito de cómo surge esta necesidad de tener una obra como es la que estamos presentando el día de hoy. Algunos antecedentes sobre los delitos electorales o de los ilícitos que pudiesen haberse considerado en materia electoral en nuestra historia jurídica de nuestro país, pues tiene antecedentes muy interesantes. El primero es en la Constitución de Cádiz de 1812. En dicha Constitución se establecen sanciones, sobre todo para los temas de las elecciones de las juntas electorales de parroquia, y también juntas electorales de partido, así como de juntas electorales de provincia. Entonces, desde aquel entonces ya existía un marco jurídico en donde se establecían sanciones relacionadas con temas electorales. También, ya pasando el tiempo, en 1930 surge una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde establece por primera vez el término del fraude electoral, ¿no? Entonces, se suponía que el fraude electoral tendría que tener forzosamente esta conducta de dolo, donde este dolo no permitía que se desarrollaran las operaciones electorales en aquel entonces, y que, bueno, hasta la fecha contamos, como en cualquier, en el tema de los delitos electorales, pues está presente el tema de dolo. Y bueno, en 1996 surge una reforma al artículo 116 constitucional, en donde se establecía que las entidades federativas pudieran llegar a establecer sanciones de delitos electorales en sus propias legislaciones locales. Y posteriormente tenemos esa gran reforma constitucional, esta reforma político-electoral que se llevó a cabo en el 2014, donde surgen nuevas o se actualizan normatividad relacionada con el político electoral, y es ahí donde surge la Ley General en materia de delitos electorales. Es una ley, los que la utilizamos, los que lo conocemos, pues es una ley cortita, ahora son 29 artículos, sin embargo contempla más de 2000 diferentes tipos de hipótesis o de tipos penales. Entonces es una ley que también, como lo comentaba ahorita nuestro amigo César Astudillo, había artículos que son muy cortitos, pero también hubo la posibilidad de que en otros artículos que son mucho más grandes y extensos, pues hubiera varios autores que comentaran esos artículos o fracciones, ¿no? Entonces, la verdad es una legislación profunda en el tema
de los delitos electorales. Y bueno, pues establece aquí en esta ley los tipos penales, las sanciones, la competencia y la forma en que se van a coordinar tanto las entidades federativas con la federación en el ámbito de los delitos electorales. Y bueno, pues es una ley que además regula la actividad de las fiscalías electorales locales, y es ahí donde también, bueno, pues nosotros como fiscalías electorales es el marco normativo que nosotros seguimos, ¿no? Y también hay algo también importante que es con esta legislación o con esta reforma es donde ya se priva a las entidades federativas en regular o establecer legislación específica en temas de delitos electorales. Inclusive, a pesar de que existe esta prohibición, en Nuevo León hubo algunos delitos electorales que fueron contemplados en el Código Penal del Estado. Uno de ellos es el tema de la violencia política en razón de género. Bueno, pues sin embargo, nosotros obviamente como autoridad de Procuración de Justicia, pues obviamente utilizamos la Ley General en Materia de Delitos Electorales como normativa en nuestro actuar, en nuestras atribuciones. Y bueno, el tema de la Ley General contiene, tanto en el ámbito adjetivo como sustantivo, tiene dos comentarios que quiero hacer al respecto. Uno, en el tema adjetivo, pues son las reglas del sistema penal acusatorio. Ya tenemos este sistema en donde obviamente se privilegia la presunción de inocencia, y también pues obviamente está establecida esta ley en nuestra Constitución y obviamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la sustantiva pues también está relacionada con temas administrativos electorales que están relacionados con el tema de la organización y calificación de las elecciones. Y tenemos también una dualidad cuando estamos estudiando los delitos electorales. Una de ellas es obviamente pues ver y analizar cuál es el ámbito penal, cuáles son las reglas de la cuestión penal para poder llevar a cabo nuestra función como una fiscalía electoral, pero también utilizamos la doctrina, la jurisprudencia para poder obviamente argumentar y analizar nuestras resoluciones, nuestras determinaciones en el ámbito de Procuración de Justicia penal electoral. Y también creo que el tema de los delitos electorales es un tema muy especializado, es un tema que es muy específico y que obviamente le compete a ciertas autoridades. Sin embargo, pues también genera los tipos penales que se pueden cometer conductas ilícitas en los procesos electorales, ¿no? Entonces, no solamente en procesos electorales, sino también pueden ser en cualquier zona temporal, pueden ser conductas que se pueden generar, algunas de ellas no solamente en jornadas o en procesos electorales, sino fuera de esto también, ¿no? Y por eso recurrimos, como vemos también que tiene mucha especialización, recurrimos a hacer esta ley, César y yo, a invitar a autores y autoras, más de 40, tanto en el ámbito del sector público como en la academia, para que nos pudieran pues obviamente ilustrar en sus experiencias y análisis esta ley, y que obviamente pues, pudiera ser de utilidad para los usuarios que tengamos interés de analizar esta ley y brindar obviamente este análisis exhaustivo de esta legislación. Ahora bien, en este ámbito quisiera comentarles el tema del desconocimiento de los delitos electorales, que también César lo comentó, existe un desconocimiento de los delitos electorales, y los que estamos en este ámbito de la Procuración de Justicia nos dimos cuenta en este proceso electoral, donde hay actores políticos o inclusive los ciudadanos que cometieron delitos electorales y que en realidad no conocían o no sabían que estaban cometiendo delitos electorales. Entonces, ese es un tema general en el ámbito político y jurídico, inclusive en el ámbito electoral nos enfocamos solamente a lo mejor a veces en el administrativo electoral y dejamos por un lado o no conocemos o dejamos o no hacemos caso del tema de los delitos electorales o desconocemos la gravedad que nos puede llevar a cabo el de cometer un ilícito en materia electoral.
Y luego también tenemos el tema de, quizás pudiéramos decir en algunas entidades federativas, la nula existencia o la nula participación activa de fiscalías especializadas. Entonces también el tema de los delitos electorales se desconoce. ¿Por qué? Porque en algunos estados, porque lo sabemos actualmente, hay estados que todavía no cuentan con fiscalías electorales. Entonces, pues obviamente el tema de los delitos electorales ya, pues obviamente también hay un desconocimiento de eso, porque inclusive no existe una fiscalía especializada en el tema. Y o una agencia también especializada en el Ministerio Público que pudiera llevar a cabo el análisis o la persecución de los delitos electorales. Antes de la creación de la Fiscalía Electoral de Nuevo León en 2018, existió una agencia del Ministerio Público que llevaba a cabo investigaciones sobre delitos contra servidores públicos y electorales. Entonces, se llenaban de, bueno, de hecho, no, también inclusive no había muchas carpetas relacionadas con delitos electorales. Entonces, en cada proceso electoral, prácticamente desde el 2009 al 2018, pues en cada proceso electoral, cada 3 años, esa agencia del Ministerio Público pues tenía un número muy reducido de carpetas que obviamente que ninguna de ellas ni siquiera se llevó a una determinación. Entonces, pues bueno, también tenemos es un área de oportunidad. Y bueno, también lo que nosotros conocemos en general, lo que sí creo que en los que estamos en el ámbito electoral sí conocíamos, inclusive también la ciudadanía, era el nombre de FEPAD, ¿no? Era la fiscalía que tiene pues ya más de 20 años, si mal no recuerdo, y bueno, pues era es una marca o es un nombre de una institución que conocíamos y que escuchábamos obviamente en la televisión, los anuncios, etcétera. Pero bueno, pues ya en el ámbito local, pues obviamente no existía un tema, o no teníamos fresco el tema de los delitos electorales. Y posteriormente, platicando, les quiero platicar un poquito acerca de cuando llegamos nosotros a la Fiscalía Electoral en el 2018 de Nuevo León. En esa fiscalía, bueno, no existía anteriormente, no había antecedentes, llegamos sin presupuesto, sin personal, sin oficina. Entonces tuvimos que empezar desde cero, porque además de que llegamos con el nombramiento del Congreso del Estado a mediados del proceso electoral de 2017-2018, en marzo precisamente del 2018, pues estábamos a escasos 3 meses de la próxima jornada electoral. Entonces tuvimos que hacer esta fiscalía electoral, obviamente con la premura, porque obviamente pues teníamos que cumplir con nuestra atribución, sobre todo, no solamente para la jornada electoral, sino previo a la misma, ¿no? Y obviamente pues posterior. Y tuvimos ahí, y viendo la necesidad de que tuvimos que llevar a cabo el trabajo de ese año 2018, en donde recibimos tuvimos 350 carpetas de investigación. Es ahí donde empezamos, obviamente, y también la falta de especialización de los agentes ministeriales, agentes ministeriales y agentes del Ministerio Público. Es ahí donde surge esa necesidad de que, oye, vamos a buscar doctrina, vamos a buscar literatura relacionada con tenemos estos casos, vamos a hacer un cateo en este tema, vamos a ir ante el juez desconoce los delitos electorales, jamás lo había visto, es un juez que a lo mejor ha visto homicidio, secuestro, narcomenudeo, lesiones, violencia familiar, pero nunca ha visto delitos electorales. Entonces, tanto para nosotros como una fiscalía electoral, como una agencia del Ministerio Público especializada y los jueces, pues también había esa área de oportunidad. Y bueno, pues ahí es cuando surge esa necesidad de contar con una literatura, digamos que a la mano, ¿verdad? Tenemos internet, tenemos Google y podemos buscar, pero en sí que hubiera una literatura relacionada con los delitos electorales específicamente, pues no existía, o no la teníamos a la mano. Obviamente había artículos escritos por algunos exfiscales de la FEPADE, también en aquel entonces consultamos al doctor Héctor Díaz Santana, que era fiscal de la FEPADE, y obviamente tenía él literatura actualizada del tema, pero en sí también pues, se necesita, todos los casos que vemos en Fiscalía Electoral pues, son casos diferentes. Entonces, platicando no hace mucho con el doctor Santiago Nieto, le estaba platicando esta necesidad de la literatura que carecíamos en el tema de procuración de justicia en materia electoral, y me dice, ¿sabes qué? Le digo, pues a lo mejor le vamos a hacer una ley de esta. Entonces me dice, ¿sabes qué? Contacta a la persona idónea para esto, es el doctor César Astudillo, y fue entonces cómo entramos en contacto y pues realizamos una excelente sinergia para poder generar esta obra que estamos platicando
el día de hoy. Y también como finalidad y como visión de la FE de Nuevo León era también generar, además de cumplir con nuestras atribuciones que nos encomienda la ley y que tenemos que asumir, es también brindar un valor, ¿verdad? Brindar un valor al tema de la procuración de justicia, y pues qué mejor que además de estar haciendo el trabajo y dar resultados, es tener también una obra como esta que pueda ser útil para otros, para nuestros homólogos de otras fiscalías electorales. Ya para concluir, el tema del desconocimiento de los delitos electorales creo que es un tema que debemos de estar muy conscientes, y de que como fiscalías electorales tenemos la obligación de difundir la importancia y lo severo que puede ser la comisión de un delito electoral. Debemos, no hay que olvidar que no solamente investigamos y perseguimos los delitos electorales, sino que también prevenimos, y tenemos que llevar a cabo implementar una campaña fuerte de prevención del delito electoral. Tenemos que apostarle más, obviamente, a la prevención que a la sanción. Sin embargo, el tema de la concientización de los delitos electorales es un reto muy importante que tenemos como fiscalías electorales. El tema también de, obviamente, dar resultados y ser efectivos en el ámbito de nuestra labor como procuración de justicia. Y algunos retos de las fiscalías electorales, tenemos en primer lugar el tema de la autonomía. Creo que es un tema muy importante que deben de contar las fiscalías electorales. La Fiscalía de Nuevo León, la FE de Nuevo León, es una fiscalía autónoma, tanto en el ámbito, lo que viene siendo en la cuestión de operación, dirección financiera, presupuestaria, y eso de decisión, y eso obviamente genera podría decirlo, cómodo poder realizar ese trabajo, y de esa forma poder implementar tu propia visión, tus propias políticas, para poder obviamente cumplir con las atribuciones que se nos han encomendado. También tenemos otro reto importante, que es la especialización de los ministerios públicos en el ámbito de los delitos electorales. Y ahorita que estábamos en la reunión con el señor procurador, el fiscal electoral, el maestro Zúñiga, estaba platicando sobre los retos que tenemos sobre la especialización de los jueces penales en el ámbito de los delitos electorales. Creo que también es muy, muy importante. Nosotros en Nuevo León ya hemos estado generando, inclusive suscribimos un convenio con el Poder Judicial para obviamente ir concientizando a los jueces, y obviamente hemos realizado capacitaciones a los jueces en el ámbito de los delitos electorales, para que cuando llegue un asunto que queramos nosotros judicializar, el juez ya conozca el tema de los delitos electorales, y obviamente pueda él emitir su sentencia, su determinación de una manera con el mayor conocimiento posible. Tenemos también, creo que es importante que las fiscalías electorales tengan sus propios recursos, tanto humanos como materiales, financieros, y un tema importante es generar esa confianza en la ciudadanía. Ese es un tema fundamental, el que la Procuración de Justicia tenga una percepción de confianza ante la ciudadanía, y de esa forma poder hacer no que la ciudadanía se acerque a nosotros, pero nosotros podernos acercar de una manera más fácil a la ciudadanía. Y de esa forma, pues, aquí no hay que olvidar que la ciudadanía es la que va a denunciar los delitos electorales, y es con la denuncia cuando se inicia ya todo el proceso penal en una fiscalía electoral. El tema de las tecnologías es algo también muy importante que estamos llevando a cabo, y que creo que todas las fiscalías electorales deben de aprovechar el uso de tecnología para poder llevar a cabo todo sus atribuciones, sus funciones, y obviamente dar resultados y ser efectivos. Y para concluir, pues creo que de forma personal tengo una firme convicción de que esta obra va a ser de utilidad tanto para los autores, para los actores políticos, para los académicos. Creo que va a ser, pudiéramos generar valor con la argumentación legal dentro del proceso penal, y sobre todo concientizar y combatir los ilícitos electorales que no solamente afectan a la función electoral y a este derecho humano tan preciado que es el de votar libre y secretamente, sino que también pues los ilícitos electorales lesionan a todo el sistema democrático de nuestro país.
Y bueno, pues es cuanto. Muchísimas gracias por esta atención, les agradezco muchísimo. Señor Procurador, muchas gracias. Maestro Marco, su procurador, muchas gracias. César, muchas gracias. Maestro Zúñiga, muchas gracias a todos ustedes por la atención brindada el día de hoy. Muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Escucharemos ahora al maestro Marco Antonio Baños Martínez, originario de esta ciudad. Bienvenido a su casa, bienvenido a su ciudad. Él fue designado consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, estudió la maestría en Políticas Públicas Comparadas y una especialidad en Cultura de la Legalidad, ambas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en la UNAM. Es miembro fundador del Instituto Federal Electoral, donde se desempeñó como consejero electoral, director del secretariado, director de Estadística y Documentación Electoral y subdirector de la Coordinación Regional en la Dirección Ejecutiva de la Organización Electoral. En el ámbito privado ha sido consultor especializado en materia electoral. Es además coautor del libro Democracia en la Era Digital, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en diversas ediciones de los libros Monitor Democrático, publicadas por Porrúa, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Carlos III de Madrid y COPUEX. También es autor en coautoría de los libros del Instituto Federal Electoral 20 años, Transparencia Electoral e Historia, 1988-2008, Avances y Retrocesos, el Tratado del Derecho Electoral Comparado de América Latina, la Constitución a Debate, editado por la UNAM, entre otras publicaciones, y obtuvo el primer lugar nacional en los certámenes de ensayo Autónoma Metropolitana en 1993. Será un gusto escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora subprocuradora. Señor procurador, muchísimas gracias por la anfitrionía y lo mismo, señora subprocuradora. Creo que lo primero es sí felicitar a Gilberto Pablo de Hoyos, fiscal de Nuevo León, y a César Astudillo, que han logrado coordinar esfuerzos para que tengamos un libro que, en mi opinión, es muy relevante para el estudio de los delitos electorales. A pesar de que el título es el de una legislación en materia de delitos electorales comentada, lo cierto es que cada uno de los artículos escritos por 41 personas distintas, pues son alusivos a los temas que regula cada uno de los artículos de esta importante legislación. Creo que el libro viene a refrescar y da pasos importantes para actualizar lo que tiene que ser el estudio de los delitos electorales. Yo aquí coincido ampliamente con lo que se ha dicho. Hemos estudiado con amplitud el tema de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales y muy poco lo que tiene que ver con las fiscalías en materia de delitos electorales. Creo también que las fiscalías han estado sometidas a una desactualización normativa que se corrigió con la reforma del 2014, pero si somos atentos a lo que había ocurrido en el pasado, pues había habido incluso varios intentos de que se modificaran los artículos del Código Penal y que posteriormente, hasta el 2014, se convierte en una ley general específica en la materia de los delitos electorales. Ahora creo que el libro ya de suyo, siendo muy valioso por la forma en que se han articulado los comentarios para cada uno de los tipos penales en materia electoral, pues será un libro que necesite ya de un proceso de actualización. Estamos en un momento muy especial del proceso electoral 2020-2021. De hecho, ese proceso no ha terminado. Falta todavía la parte final de la resolución de los medios de impugnación que está conociendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchos de los tribunales locales, a pesar de que han recibido una carga muy fuerte de medios de impugnación, pues prácticamente algunos ya han terminado conforme a los plazos establecidos en las legislaciones locales. Pero estamos observando fenómenos que son muy interesantes y que valdría la pena revisar si una ley tan trascendente como la que se está comentando en esta obra
tiene ya soluciones normativas a estos problemas. Yo creo que uno de los primeros grandes apartados que se tienen que revisar es el rol que el dinero juega en la política. Y de ahí, pues, una serie de derivaciones que pueden concluir en delitos de carácter electoral. La fiscalización en sí misma es obviamente un procedimiento de tipo administrativo que tiene como propósito revisar cuánto reciben, cómo lo canalizan los partidos políticos y además si lo hicieron en el marco de la ley o no, y si son sujetos o no a infracciones. Pero no se agota ahí el tema que tiene que ver con el dinero que circula en la política. Habrá que revisar con mucho detenimiento si, por ejemplo, este libro que hicieron hace unos 2 años y medio María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, donde hablan de el fenómeno de la circulación del dinero en efectivo hacia las campañas, que tanto en rigor está generando un esquema de corrupción y de apoyos indebidos, de financiamiento indebido hacia las campañas, si eso está, digamos, tipificado de manera correcta o no en la ley general, y si esa ley necesita subir nuevos tipos penales para poder resolver un problema tan importante como este. Y yo creo que el tema viene a colación porque si nosotros somos atentos a lo que ocurre en un marco normativo ciertamente exigente y demasiado amplio, exageradamente en algunos tramos norma cuestiones como estos temas de la fiscalización, pero que de repente en otras materias lo deja tan abierto como gastos de campaña de los candidatos. En mi opinión, y lo he escrito en varias ocasiones, lo he sostenido en varios foros, no hay nada más mentiroso en el sistema electoral mexicano que los topes de gastos de campaña. Si ustedes revisan las problemáticas que enfrentan los candidatos a las presidencias municipales, a las diputaciones y a las propias gubernaturas, pues se van a dar cuenta que necesariamente tienen que darle la vuelta con el tema del circulante en efectivo. Y eso se presta para muchas cuestiones que pueden ser motivo de conductas delictuosas. Una campaña que fue tan controvertida que ha sido incluso motivo de un estudio específico por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a propósito de la fiscalización, el tema de la elección de Riquelme en el año de 2017, pues es una campaña que el INE en un primer momento consideró que tenía un rebase, junto con la campaña, también hay que decirlo, del Partido Acción Nacional, en el caso de Riquelme por un 34% y en el caso del PAN por un 32%, tampoco estaban tan lejos unos de otros. Pero el problema era el tope, eran 19.2 millones de pesos para una campaña del gobernador. Y esos 19.2 millones, sin tener una forma de demostrarlo, pero evidentemente se los gastan en una semana los candidatos, quizás hasta en menos tiempo. Entonces, evidentemente eso lleva a que los problemas que tienen que ver con los topes de gastos de campaña haga que los circulantes en efectivo vayan hacia las propias campañas y se encuentren formas de no reportarlos en los esquemas de fiscalización. Mi punto es, ¿cómo le hacemos para que ese tipo de cuestiones, desde la perspectiva de la fiscalización, se erradiquen, pero también desde la perspectiva del derecho penal en materia electoral, se puedan sancionar en caso de que pudieran constituir algún tipo de ilícitos? Hemos visto también en esta materia situaciones que la historia registra, como es el traslado indebido de recursos públicos hacia las campañas o hacia procedimientos. En el caso concreto, sin hacer alusiones a Nuevo León, pero lo que hizo el Bronco con la recabación de las firmas para su candidatura a la presidencia de la República como candidato independiente. Y ese tipo de cuestiones están ahí, que fueron de alguna manera sancionadas, que van y que vienen entre los criterios de las instancias jurisdiccionales, que por cierto también en esa materia no tienen muchos asideros legales, tienen criterios, pero son criterios que se van moviendo en, digamos, diversas ejecutorias que van teniendo sobre estos temas. Pero el hecho concreto es de que pudiera presentarse el caso de que hay recursos públicos que al ser trasladados a las campañas debería de motivar en automático las anulaciones, porque así está regulado en esa materia. Y sin embargo, nosotros no tenemos un caso específico de anulación por el traslado de dinero público hacia las campañas, pero sabemos que eso existe. Decir que eso no existe sería tanto como querer construir una realidad que evidentemente sería insostenible en el mundo del derecho electoral. Ahora, el tema también, a propósito de las elecciones del 2020,
2018 nos lleva a otra reflexión con lo que ha sido nuestro trabajo en esta importante obra de la legislación en materia de delitos electorales comentada, que es qué tanta presencia realmente tiene el crimen organizado y qué tanto financian indebidamente las campañas. Esa parte también creo que se tiene que analizar de manera muy clara, de manera muy específica, y se tiene que establecer con toda claridad una regulación que establezca conductas que pudieran ser tipos penales en esta materia. Y nosotros podemos ver ahora cómo suceden situaciones que ya se presentaban de alguna manera, no quiero decir que surgieron ayer o que surgieron con la actual administración, no es un tema ideológico, ni es un tema situacional, es un tema en el cual sabemos que hay lugares que hoy día están controlados por el crimen organizado y que además han tenido una influencia definitoria en varias de las campañas. Recuerden los asesinatos de candidatos que no tenían, y eso se filtró mucho en medios, de los que no tenían control los integrantes del crimen organizado y que buscaron quitarlos a como diera lugar, porque se presume que quieren impulsar a otro tipo de personas, particularmente, y aquí se dijo de alguna manera, hacia las presidencias municipales. Pero ese también es un tema que me parece que tenemos que revisar con mucho cuidado para saber cómo lo debemos impactar en una legislación de estas características. Y hay un tema que resulta también importante porque nosotros somos un país en el cual en las elecciones hemos hablado muchísimo de los programas sociales o de la forma en que los beneficios de los programas sociales son utilizados en materia electoral. Recuerden ustedes las discusiones tan amplias que se dio, como los servidores de orden federal aparecían en algunos eventos para poder hacer distribuciones de los beneficios de los programas sociales, y se decía, eso tiene un impacto específico en materia electoral y particularmente beneficia en ese caso a las candidaturas del Partido Revolucionario Institucional. Pero eso también se dio ahora con el uso de los programas sociales. Hay un padrón muy grande, se ha hablado mucho de él, de más de 24 millones de personas que son beneficiarias de los programas sociales. Y lo que se ha filtrado en los estudios sobre esta materia es que cada una de esas personas además está identificada con las personas que viven con ellas y que pudieran también estar ya en condiciones de ir a ejercer su derecho de voto. Y todo eso tiene que ser también analizado a la luz, insisto, de lo que puede significar la necesidad de ampliar los tipos penales que deben estar consignados en esta legislación y hacer que el voto se vuelva cada vez más un instrumento legítimo de designación de quienes ocupan las responsabilidades de carácter público. Pero esos son los temas que tenemos ahí. Y ahora se ha dado también un asunto que ha sido, en mi opinión, de mucha relevancia, que es el tema de los influencers en el caso de lo que fue el Partido Verde Ecologista de México en el día previo y durante la jornada electoral. Primero, no nos olvidemos de una cuestión, evidentemente es una conducta delictuosa. ¿Por qué? Porque esa situación se dio en la etapa de la veda y no hay ninguna otra etapa durante el proceso electoral que esté tan blindada como el tema de la veda. Y si no me equivoco, Astudillo por ahí publicó alguna reflexión muy interesante sobre ese punto, que son de las reflexiones con las que yo más he coincidido con Astudillo, porque efectivamente es un periodo, el de la veda electoral, que está completamente reservado, no hay forma de que alguien haga algún trabajo de proselitismo. Así que el tema de los influencers, que fue demostrado en el tema de la fiscalización, tiene un efecto específico en las campañas. El problema es para los juzgadores, para los integrantes de los tribunales estatales electorales y para los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque ¿cómo se traduce ese efecto hacia apoyos específicos que generen beneficios en las campañas y que puedan motivar a la votación con relación a los candidatos del partido que emprende este tipo de campañas? El único precedente que yo recuerdo es lo de aquel famoso short de Juan Manuel Márquez en una pelea con Manny Pacquiao, que ustedes recordarán, que fue motivo de que se anulara la elección de la presidencia municipal de Morelia, porque en el proyecto de Santiago Nieto se decía que ese emblema colocado en la pantalla, aunado a la presencia del candidato a la presidencia municipal de Morelia, junto con el candidato al gobierno, que tuvo 2 cierres, y él apareció en esos 2 cierres, el candidato a la presidencia municipal, pues eso había generado inequidad en la contienda y había hecho
él ganara y por eso se anuló. Esta reflexión que acaba de hacer la Sala Regional Toluca, anulando el Distrito 3 de Michoacán, justo por el tema de los influencers, nos lleva así a la parte que tiene que ver con la necesidad de que las elecciones sean auténticas, que el voto sea respetado y que exista equidad en las contiendas. Pero en la parte de los delitos electorales, ¿qué es lo que sigue en esa materia? Y ese no es un tema menor, lo hemos visto otra vez, volviendo a ese tema, sí, con las campañas del Partido Verde. Vamos a ver, la Sala Toluca, 3 de las otras salas regionales han dicho que esa actividad de los influencers no significa ninguna determinancia y no tiene una influencia definitoria en los resultados de las elecciones. La Sala Regional de Toluca sí anuló uno de los distritos y ese tema va a ser revisado en Sala Superior. Vamos a ver cuál es el criterio que asume en ese caso la Sala Superior con relación a este importante tema. Pero al final de cuentas, el tema sigue llevándonos a la reflexión de qué vamos a hacer en materia electoral, en materia de delitos electorales, para regular ese tipo de conductas y corregir ese tipo de conductas que me parece que siguen estando ahí. El otro tema tiene que ver sí con la intervención de los servidores públicos. Yo diría una cuestión, he tratado ahora en estos meses que no he tenido responsabilidades públicas, de analizar un poco cómo funcionan los tribunales electorales de los estados y ver exactamente cuál es el rol que tienen. He llegado a una primera conclusión. Me parece que el andamiaje jurídico del que los tribunales estatales se valen es un instrumental que está lastimado incluso por acciones de inconstitucionalidad aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el tema concreto son la intervención de los servidores públicos en materia de las elecciones. ¿Por qué? Porque hay algunas ejecutorias de la Corte que han dicho con toda claridad, por ejemplo, que los tribunales estatales, y podríamos citar varias, no son competentes para resolver los temas del 134. Entonces, si no son ellos, ¿quiénes son? Y entonces lo canalizan hacia los OPLES en algunos casos, o simplemente se quedan en el limbo y no sabemos qué va a pasar con ese tema. La Sala Superior en esa materia ha tomado algunas determinaciones, obviamente desde la perspectiva administrativa, que tiene que ver con el tema más señalado, que ha sido el de las mañaneras, pero que resolvió de manera muy tardía, porque las mañaneras, en el último de los criterios que aprobó en acatamiento la Sala Regional Especializada, pues lo hicieron ya prácticamente en la veda electoral. Entonces, ese tipo de conductas que ahora yo diría, si bien es importante lo que la Sala Superior hizo corrigiendo la primera sentencia de la Regional Especializada, y luego la Regional Especializada acata, siendo importante esos criterios que se asumen ahí, son criterios todavía timoratos, porque lo dicen y no lo dicen. Es o no inconstitucional la conducta del presidente de la República por intervenir en las campañas. La respuesta es sí, porque lo dicen de alguna manera en las sentencias, pero no se atreven a hacerlo explícito, como sí se hizo en el caso, por ejemplo, de la intervención de Felipe Calderón en la veda de las elecciones del 2010, que es el primer caso en el cual, en materia electoral, una conducta de un primer mandatario es reconocida como inconstitucional. Puedo entender que no hay sanciones previstas, pero en esa materia me parece que el tema de delitos electorales y las sanciones administrativas a servidores públicos son temas que están evidentemente pendientes. Y cierro con un tema que también ya ha sido motivo de algunos comentarios de mis compañeros en el panel, que es el tema de la violencia política en razón de género. Yo creo que hay avances muy significativos y eso nos ha llevado a que ahora, de los congresos locales renovados, fueron 30 congresos que se renovaron a nivel nacional, varios de ellos van a tener no solamente mayoría, sino amplia mayoría de mujeres en la comunidad. Estamos bien. Sin embargo, hay un pequeño detalle. ¿Cuántos casos realmente paradigmáticos tenemos que han sido sancionados en materia de violencia política en razón de género? Yo diría, hay algunos, en el tema del 3 de 3, ahí el INE hizo algunas sanciones, también los tribunales, pero ese es un tema que está atorado en los protocolos que se han establecido a partir de los criterios de la propia Sala Superior, que hacen a veces imposible determinar que existe violencia política en razón de género, a pesar de que todo el mundo sabe que existe en casos específicos. Y son temas que se tienen que revisar, porque al final de cuentas, desde la perspectiva administrativa no alcanzan una sanción, y desde la perspectiva de los delitos electorales son temas que están en pañales. Entonces creo yo que tenemos todavía mucho que hacer con relación a estos importantes temas,
y creo que lo que nos evidencia la realidad es que absolutamente todas las situaciones que nosotros creíamos estaban ya reguladas en criterios o en disposiciones legales, se van modificando de tal manera que se necesita una actualización permanente. Y esa es la riqueza que tienen hoy día los, los temas electorales, que se tienen que ir paulatinamente, proceso a proceso electoral, actualizando con los criterios que en el ámbito estatal establecen los tribunales, con los criterios de la sala superior, con los criterios de las autoridades de carácter administrativo. Y creo también que, al final de cuentas, en el preámbulo de lo que yo creo que sí va a haber una reforma electoral, Astudillo diría que no, pero es respetable, yo diría que sí. Creo que hay un conjunto de temas que están ahí que necesitan ser resueltos. Por ejemplo, me quedé con el comentario que hacía la Sala Regional Toluca respecto de los plazos para resolver la fiscalización, donde decían que están completamente atorados porque ellos recibieron incluso algunas ampliaciones al caso, algunos de los casos que resolvieron el día que anularon el Distrito 3 de Michoacán en el ámbito federal, porque les mandan prácticamente en el momento que ellos tienen que emitir las sentencias algunas actualizaciones de información, y evidentemente eso no permite que los tribunales puedan funcionar de manera adecuada. Hay muchas cuestiones que están en medio de una posibilidad de una reforma, pero el tema de delitos electorales me parece que será sin duda una de las materias más importantes que podría en algún momento, a partir de la experiencia que se están acumulando en las fiscalías, en la FEPADE a nivel nacional, se podrían ir actualizando los trabajos que podrían quedar plasmados en nuevas disposiciones normativas dentro de esta legislación. Cierro nada más, abusando un poco, señor Procurador, felicitando a 3 compañeros del OPE que ya muy pronto van a concluir sus actividades. Muchas felicidades y muchísimo éxito en lo que ustedes programen para el futuro. Agradecerle también a Sergio la generosidad de la invitación y la presencia de todas y todos. Muchísimas gracias, señor Procurador. Gracias, Nancy. La intervención siguiente es a cargo de nuestro procurador Raúl Arroyo. De manera muy breve hago la semblanza en el sentido de que él fue presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, es magistrado de las salas penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, actualmente con licencia, y también ha sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos en esta misma entidad federativa y actualmente el procurador de nuestro Estado. Lo escuchamos, procurador. Buenas tardes a todas y a todos. Desde luego yo quiero expresarles que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Es una conjunción de motivos que me parece muy interesante. Por una parte, el interés del fiscal electoral de la Procuraduría de sumarse a las actividades conmemorativas del centenario, lo cual, déjenme decirles que no es algo anecdótico. Esto significa la integración de la Fiscalía en la Procuraduría. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que creo que hasta hace poco tiempo la Fiscalía Electoral caminaba prácticamente de manera separada de la Procuraduría. En esta reingeniería que hemos intentado desde hace 3 años, pues el objetivo es precisamente que la Procuraduría sea una, que el Ministerio Público sea uno y que todas sus partes caminen en ese sentido. Por eso, el que el fiscal haya organizado esta presentación me parece una muestra que no se quede en esto, sino va a los hechos, al funcionamiento real del Ministerio Público encargado de los delitos electorales, que tiene una trascendencia, es así, muy importante. La otra coincidencia es que estamos en el atrio de las elecciones, de las que para el Estado serán las más importantes, puesto que renovaremos al Poder Ejecutivo. Y esto, apenas hoy el Instituto Nacional Electoral ha establecido el calendario, de tal forma que ya estamos a la vuelta de la esquina este ejercicio democrático que sin duda resultará con características muy peculiares
insisto, muy peculiares en el estado de Hidalgo, por todo lo que significan en medio de este proceso transformador del país, es decir, de todo lo que está viviendo la República. Ahora, me cuesta trabajo mi intervención porque al final pues ya todo está dicho, de tal forma que voy a tratar de decir algunas cosas que tenía pensada compartir con ustedes, porque la publicación de este libro me mueve a varias reflexiones. No quiero ser petulante. Luego uno siempre dice que las reflexiones y los juicios son ejercicios más elaborados. Bueno, algunas opiniones que me surgen desde que vi la ley comentada. Primero, debo decirles, y lo pongo en primerísimo lugar, que a mí me da mucho gusto que el origen de este trabajo sea federalista. Normalmente, y esto quienes participan en trabajos editoriales, en instituciones de investigación y en organismos públicos, saben que no es así. Todo viene del centro. Todo surgió de jurídicos, todo surgió del INE, todo surgió del Tribunal Federal, todo surgió de la Presidencia de la República, todo surgió de la Secretaría de Gobernación. Y eso no es malo, es bueno, pero finalmente habla de dos cosas. Una, quizá el poco interés que hay en las entidades federativas de hacer este tipo de ejercicios. La otra es que existiendo este tipo de ejercicios en las entidades federativas, se quedan ahí, no tienen las mismas posibilidades de salir al aire con una cobertura nacional. También hay un pecado de parte de nosotros, hay una especie de desinterés por entrar en estos terrenos de análisis, de reflexión, es así, ¿no? de crítica a las normas federales. Y en este caso me parece que todavía es más significativo, porque es sobre un terreno que hoy ha venido a demeritar al federalismo a golpe de leyes generales. Y entonces la visión es desde allá para regularlo de acá. Y eso no siempre funciona bien. ¿Por qué? Porque la visión es de allá. Y parece que ven el país desde el Distrito Federal, desde la Ciudad de México, y piensan que todo es el paso de la reforma. Y eso es una visión totalmente irreal de lo que es el país. Por eso después nos aplican a través de las leyes generales normas que son inaplicables o que es muy difícil de llevar a su ejercicio en las entidades federativas. Pues por todo eso es lo primero que yo celebro, que el ejercicio sea con un origen desde los estados, pero que además también participe la gente de los estados, porque volvemos a lo mismo. Desde allá, desde los cubículos de Tlalpan o de Ciudad Universitaria o donde sea, se analiza lo que pasa en Jacala o en Cuautepec o en Pachuca, cuando, lo digo con todo respeto, quien está escribiendo ni siquiera conoce tales poblaciones. Y las normas son aplicables para todos. Ese me parece que es un error que se ha ido repitiendo en materia electoral desde la reforma de 2009, que arrasó con la soberanía de los estados, estableciendo absurdos como la elección de magistrados y consejeros en el Senado, o como el establecimiento de tiempos generales para campañas, sin tomar en cuenta que no es lo mismo hacer campaña en Chihuahua que hacer campaña en Colima. En Colima seguramente los 2 meses les sobran a los candidatos para darles 5 vueltas. En Chihuahua quién sabe si les alcanza el tiempo para conocer todos los municipios, los gastos, la publicidad, las complicaciones, etc. Ese es el problema de ver el país desde allá y suponer que es... Bueno, entonces yo resalto este ejercicio y luego paso a otro que igual me parece interesante.
Y es un ejercicio que está anunciado desde la presentación del fiscal nacional y el prólogo del prefacio. El prefacio es de maestro Ortiz Pinchetti y el prólogo de Santiago. Creo que esas dos primeras partes anuncian la pluralidad que tiene en todos los sentidos, hasta en la extensión. La del fiscal es muy discreta y entiendo que es con la visión de un luchador político por la que pasó por la misma oficina, pero que tiene una visión académica, que pasó por el Tribunal Electoral, que fue titular de la FEPADE y que tiene también una formación académica. Generacionalmente incluso son dos visiones diferentes. Esa es la característica del libro. Yo no había contado, eran más de 40, pero en una autoría colectiva como esta, bueno, pues desde luego que hay visiones de todo tipo. Hay visiones desde afuera, hay visiones desde adentro, hay visiones, por ejemplo, Arely Gómez fue titular de FEPADE, pero luego fue procuradora de la República, ¿no? Hoy hay, por ejemplo, la maestra Humphrey, que es ya consejera electoral, el mismo Santiago, en fin, de verdad que el mosaico, y esto también hay que decirlo, hace que el ejercicio del comentario sea muy, muy enriquecedor. Y por todo eso, pues desde luego que es de felicitar a los coordinadores o a quienes se imaginaron y no se quedaron en la imaginación, sino que hicieron el trabajo. Bueno, luego me gustaría decirles que trataré de ser muy cuidadoso con lo que diré, pero lo voy a decir. Me parece que eso también tenemos que verlo en el marco de este problema jurídico, político que tenemos en México de haber construido ya una legislación que en materia electoral a veces me parece que llega a la fe. Me parece que es tan elaborada, tan rebuscada, ¿no? Ya es muy usual que digamos que es barroca. Yo creo que no es barroca, es churrigueresca, cuando debía ser neoclásica, si es que nos vamos por los estilos arquitectónicos. Más limpia, más sencilla, más asequible, menos torcida. Y esta no es la excepción. Y me parece que a fuerza de ir construyendo durante tantos años una legislación electoral tan compleja, lo que hemos hecho es ir perfeccionando las malas prácticas. Voy a utilizar una frase que no es mía, pero me gusta mucho. Me parece que esta legislación tan elaborada, tan complicada, ha ido generando un efecto corruptor y finalmente lo que va haciendo es perfeccionar todo aquello que no se debe hacer. Porque entonces, con tantos candados, con tantas normas, que entonces el que va a ser sujeto de la norma, pues simplemente se pone a pensar cómo es la norma. Entonces, no sé si tantas normas electorales estén realmente provocando el perfeccionamiento de nuestra vida democrática, o por el contrario, me parece que son una invitación a seguirla corrompiendo. Eso, desde luego, cada quien tendrá su opinión al respecto. En el caso, fíjense, en el caso de la materia electoral, los autores, los coordinadores, en su presentación establecen después de señalar que es en la Constitución de Cádiz, en donde por primera vez se tiene un precepto electoral, tienen una referencia que me parece también muy ilustrativa de lo que acabo de decir. Ellos señalan que en enero de 1930, la Corte
publicó una tesis inicial relativa al delito de fraude electoral, 1930. Y vinculo esto con esta característica del derecho punitivo penal que dice que debe ser intimidatorio, ¿no? Bueno, pues apenas 10 años después, 1940, tuvimos el primer gran fraude electoral en las elecciones presidenciales. Yo pregunto, ¿inibió la norma el hecho? Me parece que no. Y bueno, pues ustedes siguen haciendo una secuencia de lo que pasó después, de cómo se fueron perfeccionando las normas, y bueno, pues ahí vuelve a aparecer 1988, y entonces otra vez la pregunta es, ¿inhibió? Y yo vuelvo a preguntar ahora, ¿todo esto efectivamente inhibe? ¿Efectuatorio? ¿O lo único que ha logrado es perfeccionar la comisión del delito? Esto me parece que es una reflexión que hoy además es muy importante, porque también el derecho punitivo electoral ha tomado otro cauce, a partir de que recientemente se han incluido estos delitos en el catálogo de los que merecen prisión preventiva oficiosa. Quiere decir que estamos subiéndole el nivel a los delitos. Y por otro lado, me parece que hemos descuidado otras cosas. Marco ya lo mencionaba, y a mí me parece algo muy interesante, porque nosotros lo hemos visto. En este eslabón falta el Poder Judicial. El Poder Judicial está todavía, desde mi punto de vista, alejado de esta lógica. ¿Por qué? Porque los delitos que se judicializan son en tan bajo número que los jueces todavía no se interesan en este buscar la justicia con esta lógica democrática, electoral, y quizá lo sigan viendo como un robo de urna igual que un robo de coche, ¿no? Y eso definitivamente no es el sentido de estas normas electorales. Eso me parece que sería interesante. No sé, no puse cuidado y ahora me lo preguntaba si entre los autores hay algún juez. Esa es una parte interesante para saber entonces cómo razonan los jueces ya frente al delito judicializado. Y creo también que valdría hacer después un estudio acerca de cuál ha sido el impacto del derecho penal electoral en los tribunales. Es decir, cómo va la estadística. Primero, creo que debe haber una cifra negra, porque sabemos una cifra negra que son los delitos que no se denuncian, de los que se denuncian, cuántos se judicializan, de los que se judicializan, cuántos prosperan en el Poder Judicial, y finalmente cuántas sentencias condenatorias se emiten, que sería el último escalón de la cadena. Y creo que valdría la pena para saber si no seguimos bordando en el aire o si efectivamente esto está funcionando. Bueno, pues adicionalmente de que esto sirve para las tres cosas que ya señaló César, yo creo que sirve también para detenernos un poco a hacer este tipo de cuestionamientos. Vamos en la ruta adecuada en materia electoral y frente a esto, que es tan interesante, pues también la realidad a veces nos da, como la semana pasada, cachetadas muy fuertes, porque no estamos hablando de la ley, estamos hablando de la autoridad, y eso creo que también es algo en lo que debiéramos reflexionar. Yo me quedo con eso, además del valor intrínseco que tiene la publicación, el estudio, no la publicación, refiero al estudio de este número
importante, 4 decenas de expertos en la materia, o responsables incluso en este momento en la materia, pero creo que mueve a algo más. Y ese algo más, yo lo reconozco desde luego en cada uno de los autores, entre quienes están pues, 3 distinguidos, ¿cómo les dijeron a los penaleros? Distinguidos, aquellos eran los lectores. Y además, me parecen, considero que los 3 son una generación que ve ya de manera diferente, desde la práctica, desde la academia, desde el derecho administrativo electoral, desde el derecho penal electoral, que ven todo esto de una manera diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor procurador. A continuación, solicito de manera cordial y respetuosa a la presidenta del tribunal, la maestra Rosa Amparo, y el fiscal electoral nos acompañen para la entrega de los reconocimientos correspondientes. Para el maestro Humberto Pablo. Para el maestro César Astudillo. Para el maestro Marco Baños. Para la maestra Cici. Para el señor procurador. Solicitamos a nuestros invitados y panelistas una foto grupal. Muchas gracias a todas y todos ustedes. La Procuraduría General del Estado y la Fiscalía Electoral agradece su presencia y de nuestros invitados. Muy buenas tardes.